Buen mediodía para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Punto de Vista, nuestro encuentro de cada mediodía de los lunes, martes y jueves por Canal 2 Álvarez Cable Hogar, donde tenemos siempre invitados y hoy vamos a tener la oportunidad de conocer quién es, qué propuestas tiene, qué opinión tiene sobre determinados temas. Martín Rosúa, que es candidato a senador provincial por el departamento Rosario dentro del espacio de Cambiemos. Martín, ¿cómo te va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, gusto de tenerte aquí. Igualmente. Sabemos que tuviste un ratito previo de visita a algún comercio y de charla con el presidente comunal, Joel de Genaro. Tal cual. En los comercios vamos relevando permanentemente la situación, las sensaciones de la gente. Creo que hay que estar con esa cuestión de cercanía para no perder el rumbo y la vista de cuáles son los problemas que hay que solucionar. Y con Joel tuvimos una conversación muy importante. Nos comentaba de una obra de 180 millones de pesos que va a aportar el gobierno nacional para evitar las inundaciones en Álvarez, y creo que son las cosas importantes que la gestión deja. Las obras, las personas pasan y las obras importantes quedan. Martín, si tuvieras que hacernos una semblanza de tu persona, quién sos, de dónde venís, qué instancia política recorrida tenés. Mira, soy abogado, hice una maestría en economía, esa es más o menos mi formación profesional. Trabajé siempre en el sector privado, como abogado, con mi propio estudio jurídico, y además creé una empresa que construíamos, que hicimos algunos proyectos agropecuarios, y permanentemente fui alternando entre el sector privado y el sector público. Soy de aquellos que creen que uno no tiene que vivir toda la vida de la política. Entonces, permanentemente, cuando creo que vale la pena aportar en el sector público, porque algún espacio lo amerita y lo considero conveniente, lo hago. Y cuando esa etapa se termina, vuelvo al sector privado a trabajar en mis cosas. En ese contexto me tocó ser subsecretario de Producción de Rosario, donde apuntamos muchísimo a generar un proceso de erradicación industrial y de generación de empleo. A partir de ahí pasé a ser concejal en la ciudad de Rosario 4 años, presidí la comisión de producción y empleo también, siempre estuve focalizado mucho con los temas productivos. Creo que el desarrollo productivo y la generación de puestos de trabajo de calidad y en blanco son lo que generan una verdadera transformación social en la ciudad o en el lugar donde vos vivís. Y ahí ahora apareció esta posibilidad de ser candidato a senador dentro de Cambiemos. Yo provengo de la Unión Cívica Radical, con lo cual, si bien tenemos algunas miradas diferentes con la gente del PRO, tenemos mucho que nos vincula. Y por sobre todo las cosas, lo que nos vincula es esta necesidad de seguir con el proceso de transformación complejo, doloroso, pero muy efectivo que está iniciando nuestro país, ¿no? Martín, y tu apellido nos liga también al peronismo. Sí. Es una discusión que tenemos en casa. A veces me dicen que soy la oveja negra de la familia. Yo le digo que soy la oveja blanca. Bueno, muy bien. Porque es así, mi familia son desarrollistas. Es cierto. De hecho, yo tengo una admiración profunda por Frondizi. Y creo que si el gobierno de Frondizi hubiese podido terminar, la historia de la Argentina hoy sería otra. En esa admiración por Frondizi, en esa formación desarrollista que todos compartimos, mi tío Roberto terminó siendo ministro de gobierno de Obeid por el peronismo. Claro. Yo, mientras él era ministro de gobierno de Obeid, me fui caminando solito a afiliarme a la Unión Cívica Radical. Porque creí que el radicalismo era lo que representaba la ideología que uno siente, el respeto por... Yo creo que a la Argentina le falta radicalismo, le falta respeto por las instituciones, respeto por la república, le falta más democracia, le falta más diálogo, más consenso, le falta ética en el ejercicio de la función pública. Y que son los valores que identifican a la Unión Cívica Radical. Tal cual, eran los valores que venían de Irigoyen, de Ilia, de Frondizi, de Alfonsín. Entonces creo que era el lugar que me representaba. Y vale decir que cuando vos focalizás en el desarrollismo de Frondizi, hablas de una etapa histórica donde el radicalismo se escindía del pueblo intransigente, y el desarrollismo terminó siendo una derivación de ese gobierno de Frondizi. Sí, creo una camada de dirigentes brillantes que creo que debe haber sido uno de los últimos modelos claros de país para transformarnos en una potencia. Y es interesante, focalizando en vos, que justamente desde ese modelo pensaste en todo lo que es producción, empleo. Sí, yo a veces pienso y digo, más allá de mi formación, como si tuviera una ligazón, que ¿no? vincula lo económico y lo jurídico. Es una de las primeras veces que lo charlo, es la primera vez que lo charlo en cámara. Siempre pensé que tiene que tener algo que ver esa raigambre desarrollista con que yo me haya dedicado tanto a los proyectos productivos. Yo, por ejemplo, en Rosario sancioné una ordenanza para crear el primer parque industrial público de la ciudad de Rosario. Sancionó una ordenanza de la figura de distritos productivos, que es para generar clústeres, agrupación de empresas.
sancionó una ordenanza para que se empiece a capacitar a los desempleados de Rosario en los empleos que el futuro va a demandar y no en los empleos que ya no existen. O sea, todo tiene que ver con el desarrollo de la industria, el desarrollo del comercio, del servicio, y todo eso con la finalidad de generar empleo. Si vos generás empleo, terminás con las brechas de desigualdad y ahí desaparecen muchos de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Martín, ¿y cómo llegás en esta campaña dentro de Cambiemos con la fórmula que se oferta para la gobernación? Para mí es un honor que mi amigo y compañero de Zavalla, Nacho Mujica, sea parte de la fórmula acompañándote. La lista de diputados que encabeza Chumpitaz, y bueno, y los distritos donde en cada lugar hay una oferta también en general vinculada al espacio que nuclea al PRO, al radicalismo y a otras fuerzas políticas. Sí, primero es un placer y un honor que Nacho me esté acompañando en esto, porque sintonizamos muchísimo desde lo ideológico, desde lo programático y desde lo personal, que no es algo menor en la política. A mí me cuesta separar lo personal de lo político. Es muy difícil que alguien sea un buen dirigente si no es buena persona, y Nacho antes que nada es muy buena persona. Después creo que venimos todos con un discurso muy homogéneo. Si bien cada uno puede tener sus distintos matices, creo que a todos nos atraviesa lo mismo. A nivel nacional no podemos volver para atrás, porque si volvemos para atrás sería una tragedia para la Argentina. Y a nivel provincial tenemos un flagelo que hay que resolverlo ya, que es el flagelo de la inseguridad. Y yo personalmente me preparé con un conjunto de abogados y hemos trabajado mucho con fiscales, con jueces penales, para tener toda una propuesta que tiene que ver con romper con la lógica de Zaffaroni, de que los delincuentes tienen más derechos que las víctimas, para romper con esto de la puerta giratoria, donde las personas que delinquen entran en la justicia y salen constantemente. Entonces vamos a presentar medidas para controlar las libertades condicionales, vamos a presentar medidas para que el Estado, cuando te otorga una salida transitoria o una salida laboral a un preso que fue condenado y que ya ha roto el principio de inocencia, el Estado tenga control sobre esas personas, sino que esas personas salen, después no vuelven y terminan cometiendo otros delitos. Vamos a trabajar muy fuerte sobre una reforma policial. Creemos que si no se resuelve el conflicto de la inseguridad, es muy difícil debatir de políticas públicas. Demás, claro. Al vecino le puede interesar mucho la vereda, el cordón cuneta, las cloacas, pero si salía a la esquina y te pueden matar, asesino. La verdad que todo el resto pierde validez. Martín, me interesa particularmente el que focalices en eso, porque desde los pueblos, dentro de lo que es el departamento Rosario, la gran ciudad absorbe casi todo y por así se pierde la mirada que tenemos los pueblos que conformamos el departamento. Y justamente el tema de la puerta giratoria, los delitos en los propios pueblos, por cómo se ha instrumentado a nivel provincial, pasa eso. A veces hay una buena tarea de la comuna o de la propia policía, la detención de un delincuente, el fiscal, que es el que se debe encargar, automáticamente pide liberarlo. Si ocurre con un adolescente, entregarlo a la familia. Y no hay nunca un seguimiento y esa misma persona vuelve a delinquir en el mismo lugar, en el mismo pueblo, producto de cómo funciona mal el sistema judicial, ¿no? Es terrible. Es tremendo porque eso es lo que termina generando los altos índices de inseguridad. Para que la gente entienda, Santa Fe tiene el cuádruple de homicidios cada 100.000 habitantes que tiene Córdoba, cuando son provincias que son similares. Estamos 4 veces por encima de la media nacional. O sea, hay un flagelo concreto que se está instalando acá y tiene que ver con algo. Y tiene mucho que ver con esto que vos decías, con la falla del Poder Judicial. Hay algunos temas que se pueden resolver fácil. El otro día los fiscales que están ocupados de los homicidios en Rosario nos decían que desde la imputación de un delito hasta el juicio tienen 2 años. Bueno, eso es una ridiculez. Claro. En 2 años los testigos se mudaron, desaparecieron, los apretaron y en algunos casos los mataron. Después lo que nosotros hicimos fue un relevamiento muy importante de homicidios. A veces consideramos el homicidio porque es el delito más representativo de la figura de la inseguridad. Hicimos un relevamiento de los homicidios más importantes en la ciudad de Rosario y encontramos que atrás de cada homicidio había una persona que había sido obtenido la libertad condicional, que se había escapado de una salida transitoria o que no había vuelto de una salida laboral. Entonces claramente hay una falla del Estado. Una persona comete un delito, la policía lo atrapa, se lo lleva al fiscal, el fiscal lo imputa, el juez lo juzga, lo condenan, la puerta giratoria le permite salir y el tipo vuelve a matar. Eso es una falla del sistema que se tiene que hacer cargo de la muerte de ese inocente. Y está fantástico que ustedes lo detecten, lo manifiesten. Lo loco es que todo el sistema, con mucha burocracia incluso, no perciba lo que el propio vecino ciudadano está demandando y reclamando.
Porque es muy evidente que está pasando eso. Yo creo que ahí lo charlamos recién en la comuna, yo tengo una teoría con eso, yo creo que ahí hay un problema ideológico. Acá tenés 3 sectores, Cambiemos, el socialismo y el kirchnerismo. Tanto el kirchnerismo como el socialismo tiene una traba ideológica que les va a impedir resolver el problema de la inseguridad. Claro. Ellos están absolutamente convencidos de la doctrina de Zaffaroni. ¿Y Zaffaroni qué considera? Que la pena no es efectiva, o sea que no hace falta ir a la cárcel, que la cárcel no resociabiliza, ni siquiera la consideran como un castigo el que cometió un delito. Consideran que el delincuente tiene más derechos que las víctimas. Claro. Entonces, ¿cómo vas a poder resolver el conflicto de la inseguridad si vos pensás de esa manera? Antes se criticaba el garantismo, eso no es garantismo, eso es abolicionismo. Lo que ellos hacen es terminar con la persecución del delito porque creen que el delincuente es solamente una víctima de la sociedad. Claro. Nosotros esa concepción no la tenemos, entonces somos los únicos que vamos a poder ir a fondo con la persecución del delito. Nos pasa a los periodistas que tenemos acceso a la formalidad de prensa del Ministerio Público de la Acusación. Sí. Y es tremendo, sobre 10 informaciones diarias, 9 son de homicidio en la ciudad de Rosario, o en Villa Gobernador Galvez alguno, o en Granadero Baigorria otro, pero es impresionante. A los niveles que estamos hoy, que ya estamos por encima de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, nosotros estamos cerca de los 16, hemos tocado picos de 22, ya se lo considera pandemia a nivel internacional. Imagínate en la situación que estamos. Y te agrego un dato, que el otro día lo estábamos viendo con Gabriel Chupitaz, que es encabeza de la lista de diputados. Por cada homicidio que existe hay 6 baleados que fueron heridos y que no se reportan dentro de la lista de homicidios. O sea que el nivel de violencia es muy superior al que estamos relatando. Martín, volviendo a lo que mencionabas de Nacho y de esa muy buena relación que han establecido, además él te aporta experiencia de los pueblos del departamento 100%. Por sus 6 años de gestión al frente de la comuna de Zavalla, ¿no? Tal cual, mirá, yo vengo de Rosario, entonces uno que quizás conoce mucho mejor la realidad de Rosario y quizás de algunas ciudades se pierde que más. Están pegadas como Funes o como Villa Galvez la conoces mejor, pero del resto se pierde un poco el conocimiento. Y la primera reunión que tuvimos con Nacho fue quiero un relevamiento que hagamos de la realidad de cada uno de los pueblos y cuáles son los 3 principales problemas que lo afectan. En algunos será la inseguridad, en otros son obras de infraestructura que tendremos que salir a gestionar y en otros serán cuestiones vinculadas a procesos productivos, quizás, no sé, por ejemplo, alguna zona que está vinculada a la industria del calzado y la apertura de las importaciones lo ha perjudicado, bueno, ahí vamos a intervenir con eso. Pero es importante detectar y permanentemente conversar con los vecinos y con los referentes locales para detectar cuáles son las necesidades y así poder diagramar políticas públicas que las resuelvan. Ninguna duda. Martín, y dentro de ese esquema y dentro de la oferta de candidatos a senadores, uno dice, la actual intendente de Rosario va a discutir ahí, va a competir en ese ámbito. ¿Te genera, ¿qué te genera esa situación? Primero muchas dudas, porque según se dice es una candidatura testimonial. Ajá. Y yo personalmente estoy absolutamente en contra de las candidaturas testimoniales, creo que es defraudar al Estado. Ninguna duda. Y ya lo vienen anticipando que Fein va a ser candidata a diputada nacional. En las próximas. Ella, si pudiera ganar en estas elecciones, renunciaría y lo dejaría a Capielo. O sea, punto número 1 ese. Punto número 2, ¿qué hicieron los socialistas que ocuparon el rol de senador departamental por Rosario? Yo les preguntaría a todos los televidentes, ¿qué fue lo que hizo Capielo en los últimos 4 años, más allá de poder repartir los subsidios que lógicamente le tocan? ¿Cómo avanzó para el desarrollo productivo? ¿Cómo avanzó con leyes de materia de seguridad? ¿Cómo avanzó con la ley de información pública? No hicieron absolutamente nada. Es un premio que le dan a los que se van de la intendencia para que estén ahí 4 años haciendo la plancha. Y yo creo que por el contrario el Senado es un lugar muy importante para ir a generar transformaciones. Y en ese sentido me parece alentador que nosotros, que venimos con ganas de cambiar las cosas, podamos competir con gente que ya estuvo 30 años y que no ha logrado ningún tipo de mejora en la vida de la gente. Vos decías, si le preguntamos a la gente qué hizo el senador, podemos focalizar en Capielo, en el propio Miguel Lifshitz en la etapa anterior, previo a ser gobernador fue senador por el departamento, y efectivamente la mirada que tenemos desde los pueblos es que viene a sacarse la fotito con un cheque de hoy 20.000, 30.000 pesos para una institución que no le resuelve nada, y las cuestiones de fondo que tienen que ver con cómo resolver problemas gravísimos y centrales que cada pueblo tiene, seguro, pasan por otro lado, ¿no? No se involucran. El senador debería legislar muy bien, porque las leyes son las que marcan, las que establecen el marco normativo en el cual se desenvuelve una sociedad y las que hacen que vivas mejor o peor. De eso no hicieron nada. El senador debería gestionar las obras para la zona,
Hoy yo no veo que los senadores del departamento Rosario hayan estado gestionando permanentemente obras, sino que trabajaban para el gobierno provincial. Y segundo, el reparto equitativo de los recursos. El departamento Rosario aporta casi el 40% de los fondos que recauda la provincia de Santa Fe, y muchos de esos fondos vuelven en partes iguales por los distintos departamentos. O sea que el departamento Rosario, que tiene casi 1,5 millones de habitantes, recibe la misma cantidad de dinero para resolver sus problemas que recibe un departamento del norte de la provincia de Santa Fe, que tiene 30.000, 40.000 habitantes. Eso es una realidad que hay que ir a defenderla con la camiseta local, ¿no? Martín, dentro de las problemáticas, una que también afecta mucho a cada una de las comunas es cómo afrontar desde las propias administraciones el funcionamiento de la salud pública. Sí. Porque la provincia nos vende una determinada imagen de la ciudad de Rosario, tal vez de la ciudad de Santa Fe. Nosotros consumimos más, obviamente, lo de la propia ciudad de Rosario. Pero los SAMCOS o los hospitales rurales, depende cómo se los llame en cada lugar, reciben una migaja dentro de ese funcionamiento, y casi todo lo demás lo tiene que absorber la propia comuna o la propia comunidad, que si no tiene una cooperadora que funcione, no resuelve cuestiones esenciales o básicas de la propia salud. No, acá te encontrás con es el reflejo de uno de los principales problemas que tenemos en Santa Fe. El socialismo nunca avanzó de verdad y con decisión con la autonomía municipal. Si ellos hubiesen avanzado con la autonomía municipal, la provincia tendría menos capacidad de recaudación y tendría mucho mayor capacidad de recaudación los municipios. Entonces sería lógico que si el municipio tiene mayor capacidad de recaudación, puede atender a las necesidades básicas de sus habitantes. Ahora bien, si esta realidad no se dio, si todos los recursos lo concentra la provincia, y si la salud es una función provincial, la provincia se tiene que hacer cargo de esto. No puede ser que le diga al SAMCO de una localidad como Álvarez que le pone una ambulancia y 2 personas y después todo el resto de los costos los tenga que afrontar una comuna que no tiene casi capacidad recaudatoria. Claro. Los estás condenando o a no prestar el servicio o a tener un problema fiscal en el corto plazo. Sí, sumado a que el propio vecino focaliza en la propia intendencia o comuna esa problemática, ¿no? Eso es un tema que viví mucho como concejal en Rosario. La autonomía es fundamental. Es fundamental que haya autonomía. ¿Por qué? Porque si no, vos tenés la demanda, vos la canalizás ante la persona de cercanía. Claro. La gente a quien va, el concejal o el presidente comunal. Y el que tiene capacidad de respuesta es el que está lejos, es el senador, es el diputado o es el gobernador. Entonces te encontrás con que uno recibe la demanda y otro que puede dar la respuesta, esa necesidad queda insatisfecha. Lo que hace la autonomía es juntar al que percibe la demanda con el que tiene capacidad de respuesta. Por eso es muy importante que avancemos con la autonomía municipal. ¿Y lo de la autonomía municipal queda en una cuestión declamatoria simplemente? Sí, totalmente. Porque, mira, yo digo lo mismo. Nosotros tenemos una constitución que merece ser reformada, pero solamente la quieren reformar cuando quieren la reelección del gobernador. Claro. No les importa mejorar la constitución. Y lo que todos sabemos es que como la autonomía municipal ya fue decretada en la Constitución Nacional en la reforma del 94, el famoso Pacto de Olivos, no sé si se acuerdan. Sí. Esa autonomía municipal ya está decretada en el vértice de la pirámide normativa que nosotros tenemos, que es la Constitución Nacional. Al estar en la Constitución Nacional, nosotros ya la podemos regular por ley, no hace falta una reforma constitucional. Si el socialismo tuviese la decisión política de avanzar en la autonomía municipal, podría avanzar hoy mismo con una ley que la regule, que la establezca y que la reglamente. Pero cuando no lo hacen es porque solamente les interesan las cuestiones electorales como la reelección del gobernador. Martín, charlábamos con algún legislador provincial en estos días y nos decía que el presupuesto que se aprobó en la provincia tiene como segundo elemento donde mayor destino de fondos le da el propio gobierno a la empresa provincial de la energía. ¿Qué mirada podés darnos con respecto a ese perfil que se le quiere dar desde el propio gobierno, ¿no? Mira, yo digo, lo leí hace poco y hay una realidad. Los datos matan el relato. Hace falta ir a los datos de la EPE para ver cómo funciona. Tenés una de las 3 energías más caras del país y tenés uno de los peores servicios del país. Y en el medio de eso tenés una burocracia inmensa que cobra fortunas. ¿Cómo puede ser que haya una normativa interna de la EPE que diga que tienen privilegio para entrar ahí los que son hijos de empleados o directivos de la EPE? Una cosa que no se ha visto en ninguna empresa privada. Yo digo, estoy en contra de privatizar estos servicios públicos porque creo que el Estado tiene que hacerlo funcionar. Pero sí estoy a favor de que el Estado funcione en estas empresas con las mismas normas que funcionan las empresas de servicios públicos. Yo quiero que el empleado vaya a trabajar, quiero medir la productividad de ese empleado, quiero que tenga un sueldo acorde a la responsabilidad, pero no puede ser que cobren las fortunas que cobran y quizás fueron los directores 3 veces por semana a trabajar un rato. Toda esa burocracia absolutamente costosa es la que hace que tengamos un mal servicio y que ese servicio a la vez sea muy pero muy caro.
¿Pensás que si José Corral y Anita son electos gobernador y vice de la provincia, se pueden impulsar cambios importantes de acuerdo a la mirada que le pones a la provincia? Sí, totalmente. Los veo muy bien encaminados con el diagnóstico. A José lo escuché hablar de 4 o 5 cuestiones que me parecen que está dando en la tecla. Primero, él apuntó claramente a la EPE como un ejemplo de esta burocracia tóxica que hay que tratar de corregir y que tiene que ver con la modernización del Estado y la transparencia. Lo escuché hablar de fomentar el desarrollo productivo de las nuevas economías, de la bioeconomía. En Rosario tenemos el ejemplo de Bioceres. Hay muchísimos sectores en los que somos muy competitivos a través de la tecnología y de los recursos humanos enormes que tenemos formados en esta región y obviamente de los recursos naturales que tenemos en la zona. Y creemos que ahí hay que empezar a no solamente a sacarle la pata de encima como le ha puesto el socialismo, sino empezar a acentuarlo. También los vi hablar muchísimo en materia de seguridad, entonces creo que están bien focalizadas las cuestiones por donde tienen que ir. Y por último, José Corral lo menciona permanentemente, las obras de infraestructura necesarias. No puede ser que Santa Fe, por no tener las obras hídricas realizadas, se inunde cada 2 por 3 y genere los problemas que genera los vecinos que viven ahí, pero también los problemas productivos, donde hemos perdido fortunas, nuestros productores han perdido fortunas por no tener realizadas las obras hídricas correspondientes. Cuando decís Santa Fe te referís a la provincia. Sí, a la provincia. Sobre eso habrás escuchado también que desde la Nación suelen reprocharle de alguna manera al gobierno provincial que jamás presentó, habiendo recursos específicos para el tema hídrico, que jamás presentó proyectos para que eso se pudiera ejecutar en la provincia. Totalmente, doy fe que eso es así. Al socialismo le sobra discurso y le falta gestión. Ellos permanentemente, primero esperan que pasen las cosas, nunca previenen nada. Cuando la inundación viene y se produce un desastre, ellos dicen, bueno, Nación no hizo las obras. No, Nación tiene recursos destinados a hacer obras en las provincias, que esos recursos se destinan a las provincias que presenten proyectos y que sean evaluados y aprobados. La provincia de Santa Fe había presentado 0 proyectos. Claro. O sea, gran responsabilidad del gobierno provincial de no haber podido utilizar esos recursos nacionales para hacer las obras hídricas que impidan que se inunde la provincia como se inundaron estos años. Martín, nos contabas que te fuiste caminando a afiliar al radicalismo. Ayer fue una fecha especial, 43 años del último golpe, y terminada esa etapa tan oscura, aparece la figura de Raúl Alfonsín. Sí. ¿Qué ponderación podés hacer de...? Y es la figura que a uno lo ha acercado a hacer política, y es a quien recurre cuando uno tiene dudas con ciertas cosas. Yo permanentemente escucho, leo o veo, ahora que están discursos de Alfonsín, el discurso que creo que fue en el Cabildo, el de cierre o en el obelisco de cierre de campaña, el discurso en la rural, cuando le contesta a Reagan. La verdad que creo que fue el último gran presidente que tuvimos. Y tratamos de honrar el legado de él, de más democracia. Le tenemos que agradecer que nos garantizó lo que él prometió, que íbamos a vivir en democracia para siempre, y lo estamos cumpliendo. El tema del respeto por las instituciones, que es tan importante, no solamente para que vivamos en armonía, sino también para poder crecer económicamente. Los países que no tienen instituciones sólidas son los que no crecen económicamente. Y por último, el tema de los consensos. Alfonsín era un gran generador de consensos entre los que pensaban diferente, y eso creo que es algo que hoy está faltando muchísimo en Argentina. Y de acuerdo a la experiencia de los 12 años de gobierno kirchnerista, sí, que hoy todavía siguen golpeando terriblemente con las investigaciones vinculadas a la corrupción, ¿crees que ahí hay un contraste tremendo entre el estadista que se muere humilde y lo que pasa con estos malos ejemplos que tuvimos durante tanto tiempo? No, ni hablar. Además, yo siempre digo lo mismo, en cualquier gobierno puede haber hechos de corrupción, porque uno no tiene la forma de controlar a todos sus empleados, todos sus funcionarios. El problema es cómo reaccionás vos ante esos hechos de corrupción, si los perseguís o los tolerás, y después también si la corrupción es puntual y personal o si es estructural. Lo del kirchnerismo no solamente fue una corrupción estructural, sino que fue una banda organizada que llegó al gobierno para robar, y eso fue terrible. Y en ese sistema participaron muchísimos de los famosos empresarios prebendarios de la Argentina, que eso también tenemos que romper. La Argentina tiene que romper con el empresario prebendario que se hace rico a costa del Estado, y tiene que empezar a utilizar y a fomentar estos emprendedores que quieren salir a competir al mundo. Eso creo que es una lógica que el presidente Macri le está encontrando la vuelta, no sin muchas dificultades. Te pones en contra del Círculo Rojo, te pones en contra del peronismo, y bueno, hoy te genera a veces una sensación de conflictividad muy importante. Decís que de alguna manera eso también explica algunos de los cimbronazos que hoy tenemos en el país. No me cabe duda. Los 10 empresarios más importantes de la Argentina,
que hoy están procesados y con posibilidad de ir a la cárcel. ¿Quién quiere que gane el gobierno siguiente? ¿Macri, que va a permitir que la justicia siga investigando? ¿O prefieren que venga el peronismo en cualquiera de sus disfraces a perdonarlos, a generar una amnistía como planteó Duhalde y que aquí no ha pasado nada? Y seguramente van a preferir lo otro. Pero bueno, en ese sentido es importante que los sectores medios y los sectores más lúcidos del país entiendan que este proceso es muy complejo, es muy difícil, fue muy doloroso, pero que este proceso nos lleva a buen puerto y que si nosotros en las elecciones nacionales de agosto y octubre diéramos un paso para atrás a la vuelta del peronismo, como te decía, en cualquiera de sus variantes, sería casi trágico para el país y yo estoy seguro que nos conduciría al camino de Venezuela. Mira, te doy un ejemplo claro que el otro día lo estábamos viendo, para ver cómo se contrastan los dos modelos, el que nosotros proponemos con mucho esfuerzo y sacrificio y el que ellos admiran, que es el de Venezuela. Mientras nosotros tenemos en este año el programa más ambicioso de la historia argentina en energías renovables y ya estamos a punto de alcanzar el superávit energético después del desastre que nos dejó el kirchnerismo. Venezuela acaba de pasar cortes de luz de más de 50 horas, algunos alcanzaron una semana, con bebés y personas mayores muriéndose en los hospitales por falta de funcionamiento de los aparatos de tratamientos médicos. Dentro de ese panorama nacional, ¿qué lectura haces de esta cuestión de algunos sectores del establishment y del propio peronismo de pretender instalar a Labaña nuevamente, una persona de 77 años, que además ha tenido responsabilidades en algunas cuestiones de política económica del país que tal vez todavía hoy se estén padeciendo, ¿no? Primero desmitificarlo a Labaña. Él ha tratado de instalar una fama de que ha sido el gran generador de la recuperación argentina en el 2003 y es mentira. Ellos fueron parte del gobierno que congelaron los salarios, que tenían inflación, que llevaron el dólar de 1 a 4, o sea, la pobreza la llevaron a 57%. Lo que hicieron económicamente fue un desastre. Después, como Argentina tenía 50-60% de capacidad ociosa, lógicamente terminó pegando un repunte económico con las hojas $600. Eso es el fenómeno Labaña. Ahora Labaña, ¿qué representa políticamente para mí? Para mí Labaña es un caballo de Troya. O sea, Labaña es el tipo agradable, conciliador que se presenta, pero atrás de él vienen, yo los he escuchado, Duhalde, Moreno, Delía. O sea, atrás de la figura de Labaña viene lo peor de los últimos años de la Argentina. Y en eso los vecinos, los ciudadanos, los votantes tienen que estar muy despiertos y entender que son todos parte de lo mismo con distinto disfraz. Martín, para ir entrando ya en el final del programa, si sos electo senador por el departamento, sí. ¿Te vas a dejar absorber por la gran ciudad de la que sos parte o vas a seguir teniendo una mirada solidaria y cercana con nuestros pueblos, con Álvarez, con Zavalla, con Piñero, con Acebal, con todos los pueblos del departamento? La idea nuestra es focalizar muchísimo en todos los pueblos y ciudades que componen el departamento de Rosario. Ya en Rosario tenemos un trabajo muy fuerte realizado, ya conocemos el diagnóstico, ya sabemos cuáles son las soluciones y tenemos gente que está trabajando para eso. Al tener esa estructura permanente trabajando en Rosario, yo voy a tener la libertad de poder trabajar en el resto de las ciudades y comunas para poder mejorar la vida de los vecinos y de todas las entidades que habitan estos lugares, ¿no? Te tomamos el compromiso. Sí, cómo no, lo van a ver en la práctica. Gracias, Martín. No, muchas gracias a vos. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos volvemos a ver mañana a las 13 por Canal 2 Álvarez Cablegar. Muchas gracias y hasta entonces.